Ideas que transforman, voces que conectan. Esto es Conecta Ideas y yo soy Héctor Delgado Paniagua. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para conversar sobre las ideas que están transformando nuestra forma de aprender, enseñar y pensar el futuro. Con la serie La docencia en los tiempos de la IA, donde reflexionamos sobre enseñar y aprender en un mundo atravesado por la inteligencia artificial. El episodio de hoy se titula Se investiga arquitectura en Nicaragua. Abordaremos un tema fundamental para el presente y el futuro de la disciplina, la investigación en arquitectura en Nicaragua. Hoy me conecto para conversar con Benjamín Rosales Rivera, arquitecto, investigador y docente con más de 3 décadas formando generaciones en la Universidad Nacional de Ingeniería. Se ha especializado en urbanismo, medio ambiente y vivienda social. Ha trabajado también en gestión de riesgos, planificación territorial e investigación académica. Una voz con amplia experiencia para conversar sobre cómo investigamos arquitectura hoy y por qué investigar también es construir conocimiento para la sociedad. Benjamín, es un lujo poder conversar con usted y descubrir juntos todo lo que tiene para aportar. Gracias por aceptar la invitación. De nada, Héctor, y gracias por invitarme a este programa que tenemos. Antes de empezar, hay algo que quiero destacar. Benjamín ocupa un lugar especial en mi historia como arquitecto. Fue tutor de mi trabajo monográfico allá por el año 1998, cuando estaba terminando la carrera. Con el tiempo también compartimos espacio de trabajo en temas urbanos. Fue mi profesor durante una maestría de gestión urbana y hace unos años me invitó a formar parte del cuerpo docente de una maestría de servicios públicos municipales. Así que esta conversación es muy especial para mí pues me brinda la oportunidad de filosofar con una persona que admiro y respeto. Gracias por esa palabra, muy amable. En un episodio reciente de Conecta Ideas conversamos con Valerio Ochoa sobre los mitos que alejan a los arquitectos de la investigación. Y algo interesante que ella decía es que en realidad los arquitectos investigamos todo el tiempo, solo que a veces no lo llamamos así. Bueno, yo estoy de acuerdo con la arquitecta, estuve revisando algunos de sus trabajos y me pareció muy interesante. Además, estuve escuchando la entrevista y me pareció excelente. El asunto más bien tiene que ver con la definición de lo que estamos entendiendo por investigar, ¿no? Y que hay niveles, para decirlo de alguna forma. Por ejemplo, para los libros académicos, para la literatura, pues, la doctrina, cuando se habla de investigación, se habla de un proceso de generación de conocimiento. En otras palabras, es responder a preguntas que no tienen respuesta hasta el momento, ¿no? Y a veces nosotros hablamos de investigar, aunque lo que estamos haciendo es recopilando información. Entonces aquí traigo un poco las palabras del doctor Julio Piura, un nicaragüense que escribió un libro que es Introducción a la Metodología de la Investigación, y él hace una pregunta interesante. Pues, ¿qué es lo que le faltaría a un trabajo estadístico para que sea una investigación? O sea, ¿qué le faltaría a un trabajo donde recopilamos información, donde recopilamos datos para que realmente sea una investigación? Entonces él dice que responda a una pregunta de investigación. Si esa información, esos datos, esa estadística responden a una pregunta de investigación, pues estamos hablando de que se está investigando. Pero la pregunta de investigación en realidad tiene que ver con preguntas que no tienen respuesta. No se refiere a preguntas cuya respuesta yo desconozco. Por ejemplo, yo ahorita no sé cuántos habitantes tiene Managua. Tengo una intuición de que ya estamos encima del millón, pero no sé exactamente cuándo. Entonces yo puedo hacer la pregunta, ¿cuántas personas habitan en Managua? Y la respuesta no la sé, por tanto es una pregunta que no tiene respuesta, pero para mí. Sin embargo, la respuesta existe, hay censos, hay información que se ha venido, pues, obviamente, monitoreando respecto a la población de Managua. Entonces, el hecho de que yo no conozca la respuesta no significa que esté investigando. Aunque en el lenguaje coloquial uno dice voy a investigar y en realidad lo que va a hacer es a consultar fuentes o consultar datos que otros investigaron. Me sucede, por ejemplo, en las clases de historia, ¿no? Cuando uno está estudiando la arquitectura del pasado y uno está estudiando, por ejemplo, a ver, la arquitectura inca, por poner un ejemplo, uno dice, voy a investigar acerca de la arquitectura inca. Y realmente lo que uno va a hacer es ver lo que otros estudiaron, lo que otros sí investigaron. Entonces, la investigación, este trabajo realmente es investigación documental. O sea, ir a revisar lo que otros generaron. El que sí investiga tiene que irse allá a la zona inca, ¿no? O sea, el Machu Picchu, etcétera,
y andar con su Excavando. instrumento para, correcto, recabando la información de primera mano y obviamente teniendo todo el conocimiento pues, para poder procesar ese tipo de información, ¿no? Entonces, lo que a Y veces decimos, investigar puede ser otra cosa, ¿no? Y la línea dura de investigación, que también se lo escuché al arquitecta, habla precisamente de esa investigación dura. Por ejemplo, cuando hablamos de nuevos materiales, no todo el mundo está investigando nuevos materiales, porque mucho de eso requiere recursos que a veces no un día para otro desaparecieran las investigaciones en arquitectura en Nicaragua, ¿alguien se daría cuenta? tenemos. Pues me atrevo a decir que probablemente los que se darían cuenta son los que estamos detrás del tema, ¿no? Que de alguna forma estamos un poco revisando qué se está haciendo en esta materia. Eh, eh, es decir, hay un grupo también de arquitectos que sí están haciendo algunos trabajos. Se me ocurre, por ejemplo, ahorita que me estás preguntando, la arquitectura de Cardosa, que tiene una línea clara de investigación en el tema de gestión del patrimonio. La arquitecta Gundeltame también en esa misma línea, o el arquitecto Hermógenes García, por ejemplo, que tienen trabajos bien definidos en estas materias. Entonces, ellos se darían cuenta que de pronto no estamos produciendo, pues, porque realmente está metido en la línea. Pero si agarramos un arquitecto que está, por ejemplo, en el sector de la construcción y que anda supervisando o anda o está en una oficina diseñando, es muy probable que no sea el interés de él saber realmente qué se está investigando en Nicaragua, por tanto pasaría desapercibido si no hay una producción en investigación. Entonces depende mucho también del interés que uno tenga y de qué tanto está al tanto precisamente de este proceso productivo. Lo bueno de su respuesta es que hay gente que se daría cuenta y hay gente que está haciendo algo. Sí, claro, es decir, yo por lo menos conozco unos 4 o 5 casos de gente muy inquieta que ha mantenido una línea de interés, a esa le llamamos nosotros una línea de investigación, y que está produciendo. ¿Cómo está produciendo? De sus propios recursos, aprovechando sus clases, por ejemplo, con sus alumnos. Entonces sí hay pues, gente que está haciendo. Ahora, yo también sé que hay gente que en el Estado, por ejemplo, ha estado haciendo trabajo con un poquito más de consistencia, porque tiene una línea de apoyo oficial, por las ruinas de León Viejo, de gente como Eduardo Rodríguez, pues, que ha estado metido en este tema, pues yo sé que cuando se le contrata o pues, se le busca para que esté apoyando ese proceso de investigación en las ruinas de León Viejo, por ejemplo, sí, pues, han generado, eh, digamos, unos productos que son realmente novedosos, inéditos totalmente, ¿no? O sea, sí están haciendo una labor de investigación de esa dura de la que estamos hablando. Pero sigue viéndose la investigación como algo secundario en el ejercicio profesional del arquitecto. Sí, exactamente, creo que tenés un buen punto. Y mira, a ver, en países como los nuestros, donde los que nos graduamos tenemos que salir a buscar trabajo, porque esa es la forma, pues somos de alguna forma personas que si no trabajamos, pues no comemos, ¿no? Tenemos que satisfacer las necesidades nuestras de nuestra familia. Entonces, el trabajo profesional, la aplicación pues, de lo que aprendimos en nuestra práctica profesional es lo que nos está guiando, ¿no? Eventualmente hacemos algún trabajo de investigación. Y hay unos pocos, hay que decirlo, y estaba viendo, por ejemplo, la producción del arquitecta que te dedicaste a la pasada, que tiene una producción importante, es decir, que sí ha logrado, digamos, armonizar los dos campos, ¿no? Mantener un trabajo profesional permanente donde se aplica lo que uno aprende y además de eso generar pues procesos de investigación por sus estudiantes o por su cuenta o por consultoría. Pues esa es una realidad para algunos, ¿no? Pero en realidad lo que ahorita hay es una aplicación profesional. Sin embargo, me interesa destacar lo siguiente, y esto se lo rescato del mismo doctor Piura, ¿no? Del metodólogo que te mencioné. Él decía que la ciencia, entendiéndola como el conjunto de conocimientos sistematizados que el ser humano ha generado, se nutre de dos grandes fuentes. La primera fuente es la investigación. Es decir, se tiene que generar nuevo conocimiento a través de la investigación. En otras palabras, responder preguntas que nadie más ha respondido. Eso obviamente es la principal fuente que nutre la ciencia. Pero la otra fuente que nutre la ciencia es la aplicación de los conocimientos, en otra palabra, la aplicación profesional. O sea, cuando nosotros diseñamos, cuando nosotros hacemos planes de desarrollo urbano o aplicamos estrategias de desarrollo local, etcétera, en realidad estamos aplicando conocimiento que otros generaron y estamos en esa aplicación generando nuevo conocimiento o aportamos a, digamos, a la concreción del conocimiento. Y de esa forma generamos ciencia también, ¿no? O sea, no generamos nuevo conocimiento, pero al aplicar el conocimiento que nosotros generamos, pues sí aportamos precisamente a eso que estamos llamando ciencia como conocimiento sistematizado, acumulado, ¿no?
En otras Claro, palabras, nuestro aporte quizás no es directamente o no está directamente asociado con la investigación, por tanto, producción de conocimiento, pero en la aplicación de la misma aplicamos el método científico. Tampoco es que lo hacemos de alguna forma como pues, el sentimiento, no, se aplican unos métodos y están establecidos para que obviamente los resultados sean fidedignos, sean más fidedignos. pero una propuesta urbana, un diseño arquitectónico que no se ha generado, que no existía antes, no es conocimiento. Sí, pero si te fijas la metodología que aplicamos, por ejemplo, para lograr esos productos son de aplicación profesional, porque otros fueron los que se gastaron para eso. Te voy a poner un ejemplo. A ver, el método de la caja negra, ¿no? Que es un método para Sí, diseñar. Que teóricamente lo que te dice que el diseñador eh, es como que se encerrara en una caja oscura y nadie lo está viendo y él no mira a nadie. ¿Y cuál es la lógica? Que él de alguna forma no se permee por las influencias, ¿no? No se ve influenciado por influencias. Porque es muy fácil, y sobre todo en estos tiempos, que hay un acceso enorme a lo que los demás están haciendo, de decir, ve, me gustó mucho lo que hizo ese arquitecto con su trabajo, o me gustó mucho lo que el arquitecto Nina Morales hizo en el barrio tal, o me gustó mucho lo que Uriel Cardoso está haciendo en el tema patrimonial. Entonces uno, claro, ver eso, pues uno se nutre de eso. Pero ¿qué pasaría si teóricamente nos encerramos en un cuarto oscuro y hacemos que nuestro cerebro produzca, trabaje? En ese sentido, aunque a ver, es una teoría, porque realmente uno siempre se nutre de otro, es el resultado de sí, la influencia, pero de alguna forma estás intentando producirte tu propia, digamos, reserva instrumental de conocimiento, de sentimientos, de emociones, etcétera. Entonces, en ese sentido, si te fijas, el que creó el método de la caja negra y la variante que tiene ese, otros métodos de diseño, etcétera, son los que de alguna forma se desgastaron para dejarle a los demás un instrumento que podemos utilizar para que fácilmente lo apliquemos en el proceso de diseño. Voy a poner un ejemplo. En arquitectura, pues en la carrera en la que vos estudiaste también, ¿no? Me refiero a la Universidad Nacional de Ingeniería. sí, El método que aplicamos nosotros a veces ni sabemos cómo se llama, pero te lo dicen con claridad. Vamos a establecer un problema de necesidades, en otras palabras, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Y te ponen condiciones como esta. Vamos a hacer una vivienda que es para tantas personas, dentro de las personas hay una persona que es mayor de edad, incluso hasta en silla de ruedas. Hay un estudiante que está en la universidad, incluso está estudiando arquitectura y necesita su mesa de dibujo, su escritorio, y comienza a ponerte las condiciones. Después te hablan del terreno. El terreno es una cuchilla que no es ortogonal, y comienzan a ponerte las condiciones y vos tenés que resolver con eso. Entonces, ese programa de necesidades te lo plantean al inicio. Y luego, ya en el proceso creativo, te dicen, vamos a buscar modelos similares, o sea, modelos un poco como análogos. casos de estudio, ¿no? Y le llamamos Sí, estudio modelo análogo, correcto. es, Y si te fijas, ya teníamos un programa de necesidades, ahora tenemos un estudio modelo análogo para inferir de ahí experiencias exitosas de otros. Y así podemos ir sumando cosas para generar un proceso creativo donde hay un primer concepto y etcétera. Si te fijas, ese método nos lo enseñaron a nosotros y de alguna forma lo seguimos aplicando. En otras palabras, alguien tuvo que desgastarse para decir, veo, me sería interesante incorporar en este proceso creativo el estudio de modelos análogos, de casos de estudio exitosos. Y por ahí viene, pues. Mira, yo trabajé muchos años en un programa de estudios ambientales, no sé si te acuerdas, con el arquitecto Francisco Mendoza. Y hay una línea que teníamos así como un por horario, era el siguiente. El experto, o sea, el especialista, nosotros, pues lo que estamos intentando hacer algo, somos los que tenemos que desgastarnos cuando hacemos un instrumento para que cuando llegue el usuario sea fácilmente aplicable. Por ejemplo, yo sí, hice una metodología para evaluar la vulnerabilidad urbana que me tomó un montón de tiempo porque tuve que revisar de todo, preguntarle a todo el mundo, etcétera, y luego se convirtió en un pequeño software, pues, lo que sería de una aplicación pues de teléfono, ¿no? Y es sí. fácil, la gente toma decisiones y sale un producto. Pero si te fijas ahora, para el que lo use es fácil, pero para quien lo generó, hubo un Quemó desgaste neuronas. enorme. Sí, Exactamente, ¿no? Ya de hecho, la única neurona que tenía viva al final, pues se sintió satisfecha de que pues, funcionara al correr la cuestión, pues, ¿no? sí. Entonces, en resumidas cuentas, ¿no? Investigar, es decir, es, digamos, una tarea que normalmente la realizan unos cuantos, pero la aplicación de lo que se investigó, los resultados, es para todos los profesionales. Entonces, esa amalgama, esa unión, digamos, es positiva. Ahora, ¿qué queremos? Impulsar mayores, digamos, niveles de producción científica o académica. Por tanto, hay que establecer estrategias para eso. ¿Y qué problemas reales de Nicaragua usted considera que deberían estar siendo investigados en nuestras escuelas de arquitectura? Ok, mira, a mi estudiante yo le digo, en Nicaragua
y en países en vías de desarrollo, ¿no? Para decirlo de una forma, investigar es fácil, digo, en el sentido de la selección del tema. Por ejemplo, a donde apunta tu nariz, va a haber problemas que no están resueltos. Entonces, investigar prácticamente tiene que ver con entender una realidad y ver qué requiere ser estudiado para dar respuesta a la misma. Y eso nos lleva entonces a las prioridades. En Nicaragua tenemos una serie de temas que son prioritarios y por tanto podemos investigarlos, podemos aportar búsqueda de soluciones a esos problemas. Y te pongo el ejemplo de la accidentalidad, ¿no? En Nicaragua la gente está muriendo en las calles porque por todo se estrelló contra alguien o incluso bueno, alguien se está llevando a alguien, lo que sea. Y si la persona no se muere, va al hospital y obviamente significa de que va a estar meses discapacitado, ¿no? Imposibilitado de hacer su vida, digamos, típica, tradicional, ¿no? La pregunta aquí es, ¿qué podemos como arquitectos nosotros investigar en relación con esa problemática sin que sustituyamos a los expertos en otros campos? Porque en realidad es un tema que requiere de varios especialistas, ¿no? Entonces yo, Sí, por ejemplo, no voy a meterme en el trabajo que hace la Policía Nacional, por ejemplo, que es la que se encarga de dirigir el tráfico y bueno, hacer cumplir las reglas y todo lo demás. No me voy a poner en un lugar, digamos, en el lugar que tiene los que tienen capacidad de decidir, pues, o sea, en la Asamblea Nacional, pues lo que hacen las leyes, ¿no? Tampoco me voy a poner en el lugar incluso los ingenieros civiles, aunque somos primos hermanos, pues. El sí, trabajo nuestro está desde la arquitectura y en Nicaragua la arquitectura también atiende la parte urbana. En otro lugar hay carreras de urbanismo, en Nicaragua las dos cosas las atendemos nosotros. Entonces, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista urbano, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos estudiar? ¿Qué podemos investigar en relación con la problemática de la accidentalidad? Que es seria, pues. Y entonces esto te lleva precisamente a ver hasta dónde podemos proponer. Podemos proponer en materia de diseño vial, podemos proponer en materia, por ejemplo, de la estructura urbana, podemos proponer en términos de la señalética, podemos proponer, y cuando comenzás a hacerte esas preguntas y ves cuáles son las que no tienen respuestas, obviamente ahí estás investigando o estás entrando en el terreno de la investigación. Ahora, hay otra prioridad, la vivienda, por ejemplo. Ya sea en versión oficial o no oficial, hay una cantidad enorme de viviendas que le falta a Nicaragua. Y por tanto, nosotros podemos investigar en esa materia. Por ejemplo, qué sistema constructivo sería lo más idóneo, lo más apropiado para generar viviendas en Nicaragua, por viviendas que atiendan de forma real el problema inmenso de la vivienda en Nicaragua. Y eso nos va a llevar a sistemas constructivos, materiales de construcción, a técnicas constructivas, no sé, pues a formas de asociación entre profesionales para generar viviendas, no sé, hay tantos temas que se pueden estudiar con el tema de la vivienda. Y podemos seguir sumando, pues, porque, a ver, investigar en términos del territorio, o sea, qué tipo, digamos, de ordenamiento territorial requerimos para las necesidades del país nuestro, pues. A veces lo que hacemos es extrapolar modelos de afuera y desafortunadamente a veces no son los mejores. Entonces, ¿cuál es el modelo o cuáles son los modelos que pueden tener sabor a pinolillo? Pues, que puedan realmente corresponderse con la lógica del territorio nicaragüense, que significa un montón de variantes territoriales, porque no es lo mismo ordenar el territorio en el Caribe que ordenarlo en el centro o en el norte o en el Pacífico Sur de Nicaragua o el Pacífico Norte de Nicaragua. Es decir, estamos hablando de diferentes cosas, ¿no? Eso hay que investigarlo. No hay, digamos, una receta única para todos los territorios. Y así podemos ir sumando, ¿no? Hay ocasiones que los temas pareciera que no tienen que ver con nosotros, pero tienen mucho que ver con nosotros. Y un ejemplo fue en tiempos de COVID, ¿no? En todo el mundo los arquitectos tuvieron que entender que el tema de la salud es un tema que también tenía que ver con nosotros. sí, sí, recuerdo bien. Hay gente haciendo investigación en Nicaragua, hay temas urgentes que podemos atender, pero realmente las universidades, nuestras escuelas de arquitectura, ¿están preparando a los estudiantes para producir conocimiento o solo diseñar? Ok, mira, hasta donde entiendo, eh, estamos transfiriendo herramientas a los estudiantes en la formación en arquitectura en todas las universidades. En la UNI, por supuesto, ¿no? Yo soy profesor de metodología de la investigación y de seminario de diploma. Ahorita están haciendo cambios a los planes de estudio y en los planes nuevos que están generando igual se mantienen esas dos cosas y hasta se está promoviendo otro tipo como filosofía de la ciencia, etcétera. O sea que sí se están dando herramientas. El problema tiene que ver no con las herramientas, sino más bien con la aplicación de las mismas. ¿Qué se está haciendo? Que las herramientas estén funcionando principalmente para la forma de documentación de estudio. O sea que en el marco del abanico de posibilidades que tiene tener herramientas de investigación,
En realidad lo que estamos haciendo principalmente es aplicándola a la forma de combinación de estudio. Y al final, pues los trabajos, en mi opinión, pues salen bastante robustos en materia, digamos, metodológica, pero no estamos potenciando la herramienta o las herramientas para generar investigaciones, que tiene que ver mucho con lo que decíamos la vez pasada. La gente está, digamos, interesada en sacar su carrera porque necesitan generar recursos porque probablemente los requiere la familia, ¿no? Si en vez de ser nosotros, Rosales o Delgado o Pérez, fuéramos Cohen, fuéramos Pelma, etcétera, probablemente nos estaríamos preocupados de que nos estén apurando, ¿no? Para terminar la Sí. carrera y comenzar a producir, porque no hay problema con el residuo del agua, la luz, el teléfono, lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí, la realidad en ese sentido te obliga, ¿no? Como decía una canción de Silvio Rodríguez, las circunstancias me están cercando, ¿no? En este caso nos cercan, ¿para qué? Para producir en términos profesionales. Pero las herramientas están ahí, son un potencial. ¿Qué deberíamos poder hacer nosotros? Pues trabajar el binomio docente-estudiante, que eso sí lo podríamos potenciar. Y voy a ver a los ejemplos que puse. Uriel Cardoso, el arquitecto, tiene una línea de gestión de patrimonio claramente definida. Entonces, cada vez que él da clases, trabaja con sus estudiantes. Yo te aseguro que se agarra una tesis, una monografía para tutoriarla, el tema que va a dirigir, que le va a interesar dirigir es gestión del patrimonio. En la UNI, en la convocatoria, están unos pequeños fondos de investigación y uno como arquitecto también puede postular. Entonces, si de pronto pues, te aceptan el protocolo, pues te darían unos fondos que no son muy grandes, pero ya te ayudan, ¿no? Para seguir en tu línea de interés, pues. Entonces, ahí donde podrías meter a los estudiantes y, de hecho, el concepto que se maneja en la UNI es de investigadores en formación. Es decir, que puedes estar con tus estudiantes como investigadores en formación. Entonces sí hay algunas pequeñas estrategias que se están haciendo, pero yo creo que hay que meterle los fierros. Yo creo que todas las universidades tienen que hacerlo. Tienen que meterle los fierros a la investigación y sobre todo la investigación desde el aula de clase. Creo que es importante. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque es un recurso que está disponible. ¿Y qué otros incentivos en otras universidades, en otros países, usted ha conocido para promover la investigación? En otras universidades el tema de la promoción casi, pues no es un tema voluntario como acá, porque por ejemplo gente interesada desarrolla su investigación. En otro lado es un tema digamos, de ser competitivo. Me Mm. explico. Eh, para poder ser un profesor de universidad no es suficiente con tener un título, por ejemplo, doctor en algo o máster en algo, no. Además de esto, te pide, por ejemplo, que tengas una producción científica y en ese sentido tienes que estar publicando, porque la investigación tiene una característica importante, si no se publica no existe. Es decir, la investigación para que sea válida tiene que publicarse, tiene que darse a conocer, ¿no? Yo puedo tener la mejor investigación del mundo, pero si no la de conocer no existe, aunque se haya hecho incluso, ¿no? Y aquí pongo ejemplo, conozco a un arquitecto que de hace años viene tomándole fotos, por ejemplo, a las puertas, ventanas, etcétera, pues detalles arquitectónicos. Pero si eso lo tiene él, en realidad el conocimiento no se dio a conocer y por tanto pues no existió. Cuando él publique esa información, ya todos los demás pues, vamos a poder consumirla. Vamos a poder entonces ver qué bueno el trabajo que hizo fulanito de tal. Entonces eso es parte. Entonces la gente para poder ser competitiva y pasar, por ejemplo, de un escalafón a otro, necesita estar produciendo. En otras palabras, el incentivo está dado por el grado, por la categoría que tenés, que te va permitiendo mantenerte, lo cual significa, obviamente, ingresos y además de eso acceso a fondos y además ir subiendo, ¿no? Eso lo he visto en otras universidades y me parece correcto. En la UNI, pues estamos tratando de hacerlo en el sentido, como te digo, de las convocatorias de investigación, aunque no inciden en este momento todavía para la categorización, sea, de cambio de una categoría a otra, pero sí te da opción a estar gestionando fondos. Es decir, si ganaste en esa convocatoria la posibilidad de ser financiado, tener más facilidad para que en una segunda convocatoria pues también se den fondos y así puedes ir, digamos, haciendo producción. Que cuando la exigencia sea no solamente tener un título, sino además producir, pues voy a tener camino avanzado, ¿no? En ese sentido. Y eso hay que decirlo también, el que ya investigó y publicó, en realidad es muy probable, muy probable, que ya le haya gustado eso y siga haciéndolo, ¿no? ¿Y tenemos dónde publicar acá en Nicaragua? Mira, el tema de la publicación es interesante porque antes la publicación era a través de editoriales, ¿no? Ahora la publicación es en línea. Y por ejemplo, en el caso de las investigaciones, pues la expresión, digamos, más típica de una investigación es el artículo científico, más que el libro realmente. Lo que no significa que no sean libros. O sea, yo sé que hay gente que está trabajando en libros,
Y ahí pues hay que buscar el tema editorial, etcétera, y podemos hablar un poquito de eso, aunque es bastante limitado. Pero lo que sí está abierto es el proceso de publicación a través de revistas científicas o revistas temáticas, porque también hay que decir que hay revistas que no son de investigación o de difusión de la investigación, sino que más bien son divulgación de trabajo profesional, etcétera. En el caso al que esto me quiero referir, pues estamos hablando de investigación, obviamente me refiero a revistas científicas. Hay revistas científicas donde se puede publicar lo que en arquitectura estamos haciendo. En el caso de la UNI, hay una revista que se llama Arquitectura Más, o sea, que tiene buen nivel, creo yo va subiendo incluso su nivel, permite que publiquen personas tanto de Nicaragua como fuera de Nicaragua, y en realidad creo que es un espacio interesante si tenés algo que publicar, pues para publicar eso. Pero también está la revista científica Nexo, que es la principal de la UNI, pues, que es más abierta, pero igual, hay gente que ha publicado trabajos de buena calidad. Por ejemplo, la arquitecta Hendel Hernández, la doctora Hendel Hernández, su tesis doctoral, pues le dio pie para un artículo científico que lo publicó en Nexo. Y hay otras revistas, obviamente, en la región, pues es más fácil ahora y sin gastar real. Claro, hay otros niveles donde hay revistas de calidad, digamos, superior, que tienen índices de rechazo enormes, y por índice de rechazo me refiero de que de cada 100 manuscritos que se reciben, contribuciones, ¿no? Se aceptan, por ejemplo, a ver, 10, y las 90 que no se aceptan no fueron malas, no se rechazaron porque fueron malas. Es que las 10 que seleccionaron fueron las mejores. La Sí, otra está bien, pero la publican en otro lado, no en mi revista, porque la revista es de ese nivel top, ¿no? sí, Obviamente ahí pues son otros niveles. A veces hasta uno tiene que pagar algo, no porque tengas que pagar para que te publiquen, es porque hay unos requisitos que cumplir que requieren incluso hasta el pago de alguna membresía, alguna cosa, ¿no? Son otros niveles. En el caso nuestro, pues tenemos una revista al nivel nuestro y podemos aspirar a niveles regionales, en este caso. Ahora, la clave de la publicación es la siguiente. Para publicar hay que tener algo que publicar. O sea, tendría que haber hecho un trabajo. No es que voy a publicar y de cara a la pues, publicación tal voy a hacer un artículo para eso. No. Tuve que haber hecho una investigación y de ahí saco para el material para publicar. Esa es la lógica. Por tanto, la única forma de investigar es precisamente investigando. Porque investigando lo que te permite generar un producto que luego puedes publicar o darlo a conocer, pues en todo caso, ¿no? Porque recordad, en investigación lo que no se publica no existe. Esa es la regla, ¿no? Bueno, ¿qué, en la editorial está un poco más complicado, ¿no? Hay universidades que están más preparadas. Por ejemplo, tiene una editorial, tiene una sección, pues, donde publican. Entiendo que ellos facilitarían, digamos, que sus propios docentes y estudiantes pues, publiquen lo que generen. En el caso de la UNI tenemos una, pero es incipiente, está comenzando, ¿no? Y lo que sí tiene es un estímulo para quien publique un libro. En otras palabras, no tenemos vía libre todavía, creo que más adelante podríamos tener algo, pero si alguien publica un libro, tiene unos bollitos que se le dan de parte de la universidad por haber publicado. Entonces por ahí puede haber algo, ¿no? Ahora, ¿qué conozco yo? Que hay gente que por su cuenta ha publicado, pero directamente en Amazon. Es decir, se meten con los de Amazon y, bueno, ponen sus libros a disposición en Amazon. Un ejemplo, lo digo así como profesor en la uni en su momento, el doctor Milán, el arquitecto Milán, que, sí, por ejemplo, él tiene 2 libros acerca de estudios de medio ambiente, que lo tienen 2 tomos, de hecho, está en Amazon, pero si te fijas no está amarrado con ninguna editorial. En su momento un primer libro lo generó con nosotros en la UNI, o sea que la UNI le financió parte, digamos, de la publicación de este tipo de cosas. Pero en realidad no, la universidad es nuestra, al menos la UNI no tiene esa capacidad para vender, comercializar un producto, más bien sería algo no tan caro, en sentido digamos, comercial, pero sí para difundir el conocimiento. Pero en recursos tampoco abundan en esta materia. Entonces creo que una opción sería pues estos medios de difusión que existen ahora, como por ejemplo Amazon, la característica que tiene esto que yo no las conozco totalmente. Entiendo que sí, una guía. profesor, si tuviera que imaginar la investigación en arquitectura en Nicaragua dentro de 10 años, ¿qué debería haber cambiado? A ver, primero, recordar que en Nicaragua hay un subsistema de educación superior que tiene más que un sistema nacional de educación. Lo que antes era un asunto de articulación, ahora es un sistema que está obligado a trabajar con todas las partes. Dicho esto, para que una universidad se mantenga como universidad, tiene que cumplir los procesos sustantivos o procesos fundamentales, que son el clásico, que es formar gente. O sea, la formación de profesionales o de técnicos, etcétera. Por ejemplo, lo que es el pregrado, nosotros necesitamos formar gente en el de pregrado
porque la sociedad lo requiere, pues técnicos en construcción, técnicos en, digamos, telecomunicaciones, cosas así. Luego están, pues, los niveles de licenciatura, toda la ingeniería y la arquitectura que formamos en la UNI, por ejemplo, ¿no? Y está el posgrado, que todo lo demás, pues, maestría, especialidades, doctorado, todo eso, estamos obligados a hacerlo. Y eso, digamos, está bastante bien desarrollado por la UNI y por todas las universidades. Pero no es lo único que te hace ser universidad. Después tenés que investigar y además hacer extensión universitaria. En extensión universitaria lo que tenés que hacer es vincularte con sectores muy estratégicos, con los sectores productivos del país, con los barrios pobres, la gente más necesitada, etcétera. Pues también hay que aprender. Pero la investigación también ofrece los sustantivos que hay que cumplir. Entonces, estamos obligados, ¿no?, a generar investigación. Lo que significa es que esto, que es un sistema articulado donde hay unos requisitos mínimos que cumplir, creo que es una ventaja para la investigación, para formar gente en investigación, para que la gente genere investigación, para que las universidades pongan recursos también para investigar. Entonces yo veo en ese sentido de que si queremos mantenernos vigentes como universidades, necesitamos impulsar la investigación a todos los niveles, y eso incluye a todas las carreras y obviamente pues a arquitectura, lo que implica a los docentes y a sus estudiantes. Y esto nos lleva entonces a definir con claridad las líneas de investigación. Estaba revisando las líneas de investigación de otras universidades a propósito de la práctica inicial que tuvimos con yo. Me contacté con el arquitecto Mayesti, por ejemplo, para que me considera la línea donde él está ahorita atendiendo, apoyando. Luego el arquitecto y doctor Romero Altamirano también, pues, etcétera. Y después estuve viendo algunos instrumentos y en este caso me di cuenta que todo el mundo tiene claramente definidas sus líneas, pues, y líneas para todas las universidades, incluyendo arquitectura. Entonces yo creo que si tenemos claramente definidas las líneas, que son líneas definidas a partir de los intereses de sus docentes, entonces yo creo que podemos fácilmente tener un futuro casi inmediato, digamos así, muy productivo en esta materia. Porque ¿qué es lo que diferencia una universidad, o sea, una institución de educación superior de un instituto técnico? La investigación principalmente. Eso es porque ellos forman, nosotros también. Ellos Sí. hacen extensión, nosotros también. Pero nosotros debemos investigar, ellos no necesariamente. No digo que no lo hagan, lo que digo es que nosotros sí tenemos que hacerlo. Y dicho eso, entonces creo que, en mi opinión, yo soy optimista de que este proceso se va a implementar. Claro, tendremos que hacer ajustes, porque, por ejemplo, un docente que tiene 5 grupos de clases, que además de eso está obligado a vincularse con la sociedad, etcétera, si no le das tiempo para investigar, pues va a ser difícil. Entonces, de No va alguna a forma vivir. tenemos también que... Ah, correcto. Claro, de alguna forma los arquitectos estamos preparados porque aquí nos dijo que teníamos que comer, dormir y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eso de la formación. Pero tampoco hay que exagerar. Sí. Sí. Y ahora llegamos a la idea para conectar. Antes de cerrar un episodio en Conecta Ideas, siempre le pido a las personas invitadas una idea para conectar con quienes nos escuchan. Así que, profesor, ¿qué idea le gustaría dejarle a quienes nos escuchan para conectar con este tema de la investigación en arquitectura? Como estaba hablando de investigación, porque podría decir cosas asociadas con la vida, ¿no? Me parece más espiritual y cosas así, que me gustaría también, como estamos Tengo hablando una de línea que lo investigación, voy a invitar también. estamos abiertos también a esto, ¿no? En materia de investigación, a ver, tal vez yo he sonado un poquito como, tal vez, pesimista en algún momento, porque he hablado de que no todo es investigación, que la investigación requiere recursos, pero yo decía, no materiales, requiere laboratorio, se requiere dinero, etcétera, una logística incluso para hacerlo. Pero no, es decir, más bien yo quisiera transmitir lo contrario, considerando que en el país, hacia donde apuntemos nuestra nariz, vamos a encontrar cosas que tienen que ser atendidas y que tienen que ser investigadas, estudiadas, pues ahí es donde obviamente nosotros podemos aportar en ese sentido. Entonces el campo está, digamos, disponible como para que podamos eh, hacer eso, desarrollar nuestro proceso de investigación en los ámbitos de interés. Eso es lo primero. Segundo, hay algo que se llama en investigación las limitaciones de la investigación o las limitaciones del estudio. En otras palabras, a veces uno dice, no tengo dinero para hacer tal cosa. Solo estoy yo, o tal vez junto conmigo está alguien más que me va a acompañar, pero somos apenas dos. Y no tengo mucho tiempo porque además tengo que vivir, ¿no? Tengo que trabajar, etc. Y comienza uno a poner los peros. Sí. Y eso son limitaciones para la investigación, obviamente, ¿no? Pero ¿qué pasa si le cambiamos digamos, el orden al asunto? Y en vez de decir, no pude hacer tal cosa porque me faltó tal cosa, digámoslo de otra forma, a pesar de las limitaciones, yo hice tal cosa.
O sea, pude hacer tal proyecto, pude investigar tal cosa. Y eso es importante porque entonces significa que puedo meterme a investigar sobre la base de lo que tengo como recurso, comenzando con mi persona, pues, conmigo. En otras palabras, comenzando por mi capacidad. Yo soy un profesional, tengo una especialidad, tengo una maestría, tengo un campo de interés. Otros recursos, doy clases, por tanto tengo estudiantes a los que puedo animar a que me acompañen. Tengo un cierto tiempo para investigar, porque como un docente, pues, soy un académico en general y por tanto tengo que hacer los tres procesos que mencionaba. Pues sí, hay que buscar dentro de todo el tiempo, ¿no? Ese tiempo para investigar. Y si uno comienza a ver, uno dice, a pesar de todo y apoyándome en esto y esto, pude hacer esta investigación. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos en la UNE un doctor muy interesante, el doctor Ticona. Él es de origen boliviano, pero su nacionalidad es alemana porque pues, estudió allá su doctorado y se casó y todo lo demás. Y me acuerdo de que él vino para investigar. Lo tuvimos aquí en la universidad investigando y hacía un montón de proyectos a la vez. Me acuerdo que para un congreso científico, cuando estábamos en lo que era el CNU en ese tiempo, había un congreso científico donde se van a conocer las investigaciones. Él me mandó, yo era director de investigación en ese tiempo, él me mandó 3 temas para exponerlos en ese congreso. Y me llamó la atención uno de ellos porque era el análisis del ruido en el distrito tal de Managua. Y cuando yo leí eso, bueno, más, palabra menos, ese era el tema, ¿no? El ruido y la consecuencia, el impacto del ruido, la cosa, en el distrito total de Managua. Cuando yo vi ese tema, me llamó la atención porque es un tema que me ha gustado, ¿no? Cuando él expuso, lo que él dijo fue lo siguiente: miren, este es un trabajo preliminar. Se basa en la información que está disponible acerca de las denuncias de los ciudadanos de las principales fuentes de contaminación que hay en su barrio o en su distrito, pues. Y comenzó a hacer un análisis. Entonces, básicamente lo que decía, partiendo de lo que a lo que pude acceder, que es información de denuncias, de demandas de la gente que se queja, ¿no? Acerca de las fuentes, y comenzó a hacer una especie de taxonomía de las fuentes de ruido. Obviamente estamos hablando de las fiestas, algunas iglesias porque hacían vigilias, las campanas de la iglesia, etcétera, y por ahí los ruidos entre los vecinos ruidosos, el alcohólico consuetudinario, etcétera, y comenzó por ahí. Ahora yo decía, este señor sacó oro de la nada, Sí, porque en realidad el tema parecía que iba a ser un análisis con un sonómetro y que no sé, nada que ver. Lo hizo simple y sencillamente de la información disponible. Y él lo dijo con claridad: esta es una investigación preliminar, que si conseguimos recursos vamos a poder conseguir unos equipos y hacer algo más detallado, etc. Exactamente eso es lo que creo yo que podemos transferirle a los oyentes, ¿no? A las personas que escuchen pues, esta conversación. Y es que pueden hacerlo con lo que tienen. Por tanto, si tienen una línea de interés, a partir de ahí todo lo demás es posible. Y lo otro, que lo publiquen, que lo den a conocer. Porque si yo tengo algo y no lo doy a conocer, es como que no lo haya hecho. Desafortunadamente en investigación, lo que no se publica no existe. Por yes, tanto, hay que darlo a conocer. Y en Nicaragua no tenemos una cultura de la divulgación. Lo tenemos en el chisme, lo tenemos en otras cosas, pero no en los resultados de investigaciones o de trabajo que hemos hecho. Yo creo que esta es una buena manera, digamos, de darnos a conocer y darle a la gente, pues, obviamente, el conocimiento de esos otros temas en los que hemos estado incorporados, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decirte que casi nadie conoce mi investigación acerca de la evaluación de la vulnerabilidad urbana, pues. Incluso se volvió un software, pues, o parte de un software, un módulo de un software. O sea, lo digo a mis alumnos, lo comparto con alguna gente en algunos trabajos, etcétera, pero si, digamos, me preguntan en qué revista fue publicado, pues no está publicado en ninguna revista. Lo que quiere decir que necesitamos dar a conocer lo que estamos haciendo. Yo creo que en tu caso es lo mismo, ¿no? He sabido que vos has estado en varios campos en los últimos años, incluyendo saneamiento urbano y cosas así. sí, Y honestamente, te aseguro de que todo lo que has producido no todo está publicado. Esa es la no, realidad, porque eso sí, sucede con nosotros. Pero ahora no hay excusa, no tengo que ir a una cantidad de revistas que están disponibles precisamente para conocer. O sea, tendría que ser demasiado malo lo que escribamos como para que no lo publiquen. Porque si estamos hablando de proyectos reales que beneficiaron a un montón de gente, que hicieron lo que se esperaba de ellos, no deberíamos tener problemas para todo. Lo que nos falta es sí. saber el mecanismo. Entonces, mi idea es que investiguemos, que nos arriesguemos, que no nos quedemos con las ganas y que al final, o sea, pues me sorprenda yo viendo un artículo de Héctor y Héctor se sorprenda viendo un artículo mío. Pronto nos vamos a sorprender. Me quedo con esa idea.
bastante poderosa. Hay que investigar con lo que tenemos. Lo importante es hacernos las preguntas claves y trabajar con nuestras ciudades, con nuestros barrios, con nuestros estudiantes y principalmente con nuestra curiosidad. Esto ha sido Conecta Ideas, ideas que transforman, voces que conectan. Yo soy Héctor Delgado Paniagua. Nos seguimos viendo. Gracias, arquitecto. Gracias, Héctor, por tu Para invitación.